Buenos días, Lisa. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Lisa. Buenos días. Bueno, comenzamos, bueno, un poco tarde, bien por mí y bien porque ustedes también estaban en otra clase y entraron un poco tarde. Entonces, indicaciones de esta semana. Bueno, ya estamos en el segundo trimestre, ustedes recuerden esta modalidad un poco intensiva, entonces hay que ver temas rápidamente para alcanzar a ver todos dentro del periodo. Y del primer trimestre, justo creo hoy son las juntas de curso, algunos están bastante bajos, más en mate, en química, no tanto. Y espero, bueno, este trimestre traten de las tareas, bueno, la mayoría envía a tiempo y bien hechas, así que le promedia y le sube las pruebas de unidad y en especial el examen trimestral de lo que le baja. Así que vamos a tratar de hacer más trabajos en clase, más actividades en casa, en los deberes, para que tengan mejores notas. Sí, Y bueno, ¿es posible que nos ayude con el promedio Lisa, general? ¿puedo las notas? no, porque todavía no sé quién ha pagado y quién no, por eso más que nada. Y si yo les doy a todos y después Anita me dice, sabe que tal persona no pagó, me pega la hablada a mí. Entonces, hoy tarde les envío, ya, bueno, que tenemos las juntas, ya les envío personalmente Sí, al sí, la WhatsApp. profe de lenguaje sí nos dio el promedio general. Bueno, No sea así, ándele. es que, en serio, no me han dicho a mí que todavía he listado, pero hoy tarde les envío al WhatsApp directamente ya las notas finales. Quién sabe, hoy su tutor les pide que les ayude y yo de buena gente les ayudo, que amanezca con buen carácter, así. Me dices, póngales 10 y les pongo 10 entonces. Ah, ya. Qué linda, Liz. ¿Quién es su tutor? Dice, porfa. ¿Quién es su tutor? ¿Quién es su tutor? Luis Juela. Licenciado Luis Juan. Ah, ya, antes, Luis, que me invite un par de bielas, ya estamos ya. Ah, ya. Ok. Cuando vayamos presenciales. Bueno, entonces, lo que les decíamos, tema nuevo. Como me decía muchas veces, estos temas, la verdad, no van a utilizar en la vida cotidiana. Entonces, he decidido no ver esos temas. Y simplemente vamos a contar chistes. El que cuente chiste y me hace reír, pero así me hace reír. Chistoso, Lice. ¿Qué fuera? Ya. No, Liz, ya con que nos matara. Ay, no. Los chistes sirven hasta para vacilar, así hasta para que conocer personas, así. Entonces, eso mejor les enseño antes de ver derivados, límites. Ok, bueno, Es no. peligroso, Lice, ya. Algo Con rápido. eso ya es que algo malo va a pasar. No, Ay, no. no Se va a te pasar queriendo nada. dar inocentada, cantada, ¿qué? Por ahora no, nada malo, no hay pruebas, no hay nada para que sufran. Ok, lo que vamos a ver, el tema del día de hoy y y la siguiente semana es derivadas, pero no vamos a ver tal como está en el libro, porque por cuestiones de Navidad y Año Nuevo, que tampoco es su culpa, se perdieron clases. Entonces voy a tratar de dar lo esencial, porque aquí sí está también algunos temas extra que más me preocupa si sigue el examen ser bachiller, que por ahora el gobierno no quita. ¿Sí? Cambió el nombre, antes era ser bachiller, ahora se llama transformar, pero sigue existiendo. Entonces, por eso tengo el recelo y tengo que ver los temas que van en esa unidad. Ok, entonces vamos a seguir ciertas cosas y les voy a dar lo más esencial con el fin de no ponerles mucha materia, porque veo mientras más materia tienen, más complicados se vuelven los exámenes, más se confunden y ahí pierden notas. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver antes de ver lo que está en el libro es reconocer funciones, pero no de las gráficas, no de lo que dominio, rango, de lo que vimos en temas anteriores, sí vimos funciones logarítmicas, todo eso. Lo que yo voy a practicar esta primera hora es, nuevamente, reconocer qué es una función. Una función se puede reconocer de varias formas. La más sencilla es viendo la gráfica. Si yo veo la gráfica y al trazar una línea vertical corta en un solo punto, es una función. Y ya como dicen ustedes, ya les mortifiqué algunas veces con eso, pero era fácil, pero bueno, algunos se perdían. Pero bueno, esa es la forma más sencilla. Ok,
Otra forma de nombrar y las que vamos a utilizar hoy en día es la siguiente. Es la forma analítica, es decir, vamos a tener dos letras, la letra Y, que se puede escribir así, o también hay otros libros que escriben con esta forma, F de X, se lee así, F de X, pero es F paréntesis X. Esto significa que es una función, ¿ya? Y eso va a estar al inicio. Después vamos a tener unos números acompañados a veces de letras, de funciones. Vean, este es un ejemplo de una función lineal. ¿Por qué sé que son funciones lineales? Porque la letra X está elevado a ¿qué potencia? A la potencia 1, ¿sí? A la potencia 1. Y eso es lo que voy a practicar el día de hoy. Que usted reconozca cuándo son funciones lineales, cuadráticas, trigonométricas, logarítmicas que vimos, pero van a ver que no es complicado. Suena complicado, pero es sencillo. O sea, yo necesito reconocer. ¿Por qué? Porque si yo les doy y Disculpe el que día del le examen interrumpa. les van a dar lo Estamos siguiente. Les van a dar compañeros de esto. sala. Por ejemplo, les van a dar esto en las pruebas y yo, vean, les advierto ya. Se puede decir, en un examen les puedo poner esto. Y es igual a... Y de ahí en adelante creo que voy a tomar pruebas en ese sentido. Que tampoco... También viven traumados de que tomo muy complicadas las de verdadero y falso, señale, porque dicen que tienen trampita. Pero bueno, voy a tomar esas porque en cambio en los procedimientos me mandan más barbaridades todavía. En cambio en estas no fallan tanto, fallan solo una. Entonces doy dos opciones y piense, medite. La siguiente función es una función lineal o es una función trigonométrica. ¿Qué me pondría usted en el examen en este momento? Y eso usted ya debería dominar. En segundo, me acuerdo, creo que es Paola, que les daba matemáticas, debe haberles pulido, pero bueno, supongamos ya. ¿Qué ponen? ¿Lineal o trigonométrico? ¿Qué es la primera función? ¿Función trigonométrica o función lineal? ¿Y por qué? Lineal. ¿Por qué? Verá que hay un coseno de 30. Y ya están funciones trigonométricas. ¿Qué es? Solo una me respondió, pero ya creo con miedo. No importa, si fallan aquí no pasa nada. Trigonométricas, porque nos dicen ángulos. Ya, muy bien, por ahí puede estar, quién sabe, ¿no? Pero por ahí, eso quiero saber. Quiero ver qué tanto están con, y de ahí partir. Y eso no digo, que usted domine esto el día de hoy, la primera hora, porque la siguiente hora ya veríamos temas nuevos, pero que domine esto como recordatorio, estamos ya un paso en matemáticas. La respuesta, porque están con miedo y están hasta un poco olvidadizos por las vacaciones, es una función lineal. Y van a ver, como les decía, que parece complicado, pero es sencillo. Lo único que usted tiene que ver en las funciones de la forma analítica, es decir, sin gráfica, escrito de esta forma, y igual a x al cuadrado, a x coseno de 30, la función que tengan escrita de esta forma se llama forma analítica, ¿ya? Es ver dónde está la x, la letra x. Eso es todo. Si esto yo escribo, busco una calculadora, supongamos, ya no me acuerdo cuánto es esto en la calculadora, pero esto poniendo en la calculadora va a salir un número, supongamos va a salir 0,2 ya. Bueno, no digo que ese es el valor, pero supongamos que sale 0,2. Fíjense, ahora esto ya es un número acompañado de la x. La x sigue siendo una potencia, ¿qué? ¿A qué potencia? A la potencia 1. Ya sigue siendo una función lineal. ¿Cuándo? A esto quiero llegar. ¿Cuándo sería una función trigonométrica? Cuando le den de la siguiente forma. Por ejemplo, le den 3 coseno, seno, tangente. Pongamos tangente para ir variando. Tangente de x. X. Es decir, la x esté dentro del argumento, dentro de la función. Ahí es función trigonométrica. ¿Sí? Entonces, conclusión. Siempre usted tiene que analizar dónde está la x. Voy a poner otro ejemplo para que vean que es, bueno, al inicio se les va a hacer un poco complicado, pero después van a ver que es sencillazo. Por ejemplo, y igual a 5 al cubo más x al cuadrado, ¿ya? Y más 1, pongamos, ya. La siguiente función, asimismo, día del examen, les pongo 3 respuestas. La función que está escrita ahí es de primer, segundo o tercer grado. ¿Qué dice? ¿De qué grado es esta función? ¿De primero, de segundo o de tercer grado? Segundo. ¿Por qué?
Por la X. A ver, 5. Exacto. Muy bien, eso, muy bien. Aquí la Al mayor fin. confusión, exacto, la mayor confusión de los estudiantes es decir que es de tercer grado. ¿Por qué? Porque dicen, siempre me decía el profe que vea la mayor potencia. Sí, la mayor potencia, pero de la X, de los números, no me sirve. Eso puede estar a la quinta, a la sexta, al número que quiera. Siempre tengo que fijarme en la mayor potencia de la variable, de la X. Es decir, aquí la potencia la ha sido, perdón, una función de segundo grado. ¿Ya? El que me responde correctamente esta se gana un punto. Y veamos qué tal les dejo Paola. ¿De qué grado o cómo se llama ya? ¿De qué grado o cómo se llama la siguiente función? ¿O es función lineal, trigonométrica, logarítmica? Este número de E, eso vimos, verán, al inicio del año. ¿Ya? Funciones con E. ¿Cómo se llama esta función? El que me dice se lleva un puntito, ¿ya? Porque soy buena gente. Lineal, porque no tiene la variable. Lineal, porque no tiene variable. Tiene medio puntito, pero por una parte está mal. Pero está muy bien por una parte. ¿Y Pero ahora no qué? se llama lineal a las que no tienen letra. Con eso le ayudo. No se llama lineal a las que no tienen letra. Ah, ya. Por ahí va. Tiene 0,5 hasta ahorita. Si se gana, está muy, Ay, Lice. está A muy ver, a bien. ver. Función A ver, ¿por qué no sé? A ver, ¿qué? lineal es cuando la X está la primera, pero aquí no hay X, como usted dijo. Por eso tiene medio punto. ¿Cómo se llaman las funciones que no tienen? Eso ven en primero y en segundo. Es decir, con Paola. Veamos qué tal Paola les ha dejado. ¿Cómo se les llama? Perdón, dicen, hay compañeros que dicen que Dominio deje o entrar, rango. ¿Cómo? Gloria, antes de nada, ¿me decía Gloria? que los compañeros están diciendo que le acepte, que deje entrar en clases. Es que a veces ya les acepto, pero como bueno, o su internet o el mío es lento, se demora en conectarse, pero ya están todos aceptados. Ajá, sí, pero bueno, ¿cómo se llama esta función? Dominio y rango es propiedades de la función, no es el nombre, pero sí tiene un nombre, como dijo su compañera, cuando no aparece la X, cuando solo hay números, se llama una función. No es lineal. Lineal, exacto, está muy bien, está cerca de ganarse el punto, pero lineal sería cuando esté la X así, o la X acá. Ahí sería función lineal, pero aquí no hay X, como se dijo. Muy bien razonado, pero no hay. Hoy día, Paola, me va a escuchar Paola hoy día. Se llama función, A ver. ¿cómo se llama? Función constante. Función constante. Entonces ya tenemos 3 clasificaciones hasta el momento. Bueno, 4, vean. Ya aprendimos 4 en 10 minutos. Vamos haciendo un repaso. Función constante, esa es la más sencilla de todas. Función constante cuando no hay X en la ecuación, en la expresión analítica. Las más sencillas no son estas. Las más comunes de las funciones constantes son estas, por ejemplo. Le dan y igual a 3. Estas son las más sencillas. Y esto es lo que más aparece en los libros. Esto se llama función constante, porque no aparece ¿qué? No aparece la X. Vean, facilito de reconocer. Si yo no encuentro la X en ningún lado, función constante. Puede estar lo que puede estar, a eso quiero llegar. ¿Vean? Puede estar y es igual a 10 elevado a la menos 1000, pongamos, ya. Bueno, no a la menos 1000, a la menos 3, pongamos, ya. Más logaritmo natural de 5 menos coseno de... Vean, puede estar lo que sea, pero en ningún lado aparece ¿qué? En ningún lado aparece la X. Esto sigue siendo ¿qué? Una función. Exacto. Puede seguir siendo, esto es una función constante. ¿Ya? Pilas. Ese es el nombre. Función constante. Se ganó medio punto nada más. El nombre les quedó debiendo ahí. Bueno, función constante. Siguiente función que vimos. La función lineal. Función lineal. ¿Cuándo es una función lineal? Cuando aparezca una X elevado a ¿qué? A la primera potencia. Siempre y cuando esa X, pilas, siempre y cuando esa X no esté dentro de un logaritmo o de otra operación. Por ejemplo, cuando vimos al inicio, esta función, que era función logarítmica, se llama función logarítmica porque está la X dentro de ¿qué? De esta operación, del logaritmo. Por eso se llama función logarítmica. Para que sea función lineal, debe estar fuera de eso, del coseno, del seno, de eso. Por ejemplo, 3x menos 6, otra función lineal. Puede ser de las que les puse de ejemplo. ¿Verdad? X
por tangente de 10. Sigue siendo una función lineal porque esa tangente de 10 es un número. Usted pone la calculadora, le sale 0,3, 0,5. Esto se convierte en un número. Entonces me quedaría 0,3x, como está arriba, ¿ven? Acompañado solamente de un número, ¿ya? Función lineal. Función cuadrática. ¿Cuándo es una función cuadrática? Cuando yo tenga la x elevado al cuadrado. Por ejemplo, vean las más comunes. X más 10x al cuadrado. Función cuadrática. ¿Ya? ¿Cuándo sería función cúbica? Cuando esté elevado ¿de qué? Elevado al cubo. Vean, un ejemplo. Menos 5. X al cuadrado. Ya, para ser un poco más complicado. Aquí, cuidado con pensar que dice, pero profe, es que es cuadrática y cúbica a la vez. No, siempre me fijo en la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia es 3. ¿Sí? La mayor potencia es 3. Por lo tanto, esta función es una función Cúbica. cúbica. Listen, ¿y estas funciones hay en el libro? No, eso deberían haber visto en primero y en segundo, por eso le estoy, pero como veo que está medio, y necesito para el tema del día de hoy, porque necesito, como es la base, como digo, yo no puedo construir una casa si no tengo los pilares, entonces como sus pilares están tembleques de ustedes, no sé si por ustedes o por, bueno, no voy a decir Paula, no me gusta culpar, pero quién sabe. Sí, entonces estoy Exacto. perdida. Eso. Función Voy a darles otra, cúbica. les voy a dar otra oportunidad para que se reunifiquen y ahora Cúbica. sí estoy orgulloso. Hay una función que también deben haber visto que se llama función racional o fraccionaria. Por lo general se llama racional. Es cuando tenemos fracciones, en especial una cosa. ¿Verdadero o falso? Así es la pregunta. Esta función de aquí, ¿es una función fraccionaria, racional? ¿Es una función racional, verdadero o falso? ¿Por qué? Racional. ¿O es fraccionaria? Es una función racional o fraccionaria, son sinónimos, son dos nombres. Racional se le conoce comúnmente. Es una función racional, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? Se ve en segundo año de bachillerato. Fraccional. Eso no es verdadero o falso, así de sencillo. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Pero no nos enseñaron, dice. Pero yo les estoy diciendo, por eso digo, Y ahí me voy a vemos tomar este una tiempito fracción, para que- pero fallen, no están fallando, están ganando un punto. Si adivina y me da la razón, gana un punto. No pierde nada. Fracción fraccionaria. Es una función fraccionaria, una función racional. Sí, porque hay una fracción. Ya, Es muy bien. fracción, fraccionaria. La Dos respuesta, tercios. la respuesta aquí es una función lineal. Lineal. Porque la x está elevado a la 1. ¿Cuándo sería ¿cuándo sería una función fraccionaria? Cuando la x esté en el denominador abajo. Ahí sí es una función fraccionaria. Todo depende de dónde esté la x. De dónde esté la x. ¿Sí? A eso quiero llegar. Por ejemplo, usted puede decir... ¿Dónde dice, Listen, que tiene que estar la X? Muy buena pregunta, muy buena. Por ejemplo, este de aquí sigue siendo una función fraccionaria. Así está elevado al cuadrado. Aquí alguien puede decir, profe, es que está elevado al cuadrado y es una función cuadrática. No, para que sea una función cuadrática, la x tiene que estar arriba, en el numerador, en la parte de arriba, elevado al cuadrado. Cuando la x está abajo, en el denominador, es una función fraccionaria o racional, como usted quiera llamar. Esto sigue siendo una función racional. ¿Sí? Racional. Igual. Eso. Esta es una función racional. Porque la X Racional. Ajá, la X Es está una en función el denominador. fraccional. Ay, ¿Cómo dijo Lice? Ya, fraccionaria es lo que se conoce. Ya no entendí nada ahí. Ajá. Esto de aquí es dos nombres. Función fraccionaria, porque obviamente hay fracciones, o función racional. Son sinónimos. Lo más común en los libros, y lo que yo voy a utilizar de hoy en adelante, es racional. No, siempre que Es ustedes lo mismo, escuchen, Liz. ajá, O siempre que escuchen, racional. es o fraccional. Pero de hoy en adelante solo racional. Yo voy a utilizar racional, los libros usan racional. No sé por qué, yo también me acostumbré, y ahí. Es también costumbres de cada quien. Pero nuevamente, Cuando racional. es racional, la X va arriba. No, abajo, en el Abajo. denominador. Exacto. Ah, ya. Y Abajo. muy buena pregunta, muy Yo buena no le pregunta. escuché bien, entonces, por eso no. Entonces, cuando está abajo se llama racional y
en todo rigor, cuando la X está arriba, muy buena pregunta, porque esta es la clasificación general. Yo di mejor la clasificación más pequeñita. Cuando la X está arriba, estando, por ejemplo, a la 100, a la cuadrado, al cubo, todas estas se dividen o tienen un solo nombre, ¿ya? Tienen un solo nombre. Esas se llaman funciones polinomial. Ahí está el nombre, polinomial. Ese es el nombre. O sea, si usted algún día le dicen, ¿de qué grado? ¿Cómo se llama esta función ya? Y dice, esta función es una función de 100º grado, y no se acuerda, simplemente diga, es una función polinomial. Sea del 100, del lineal, cuadrado, al cubo, a la quinta. Siempre que la X esté arriba, justo bien me dijo Luz, siempre que esté arriba, se llama función polinomial. ¿Ya? Si está abajo... ¿Y puede haber en un caso, en una fracción, la X de arriba y abajo? Si está arriba o abajo, ahí tenemos que aplicar lo que vimos, bueno, no vimos conmigo, vieron con otro profe. Por ejemplo, muy buena pregunta, pero esas preguntas me hubiera gustado hacerlas en octavo, en noveno, pero que se ve estos temas. Aquí deberíamos estar viendo temas más complejos, pero no hay problema, demorémonos porque son necesarios. Pero muy buena pregunta, si estuviera arriba y abajo, hay que hacer lo que vimos o que vieron en octavo, noveno, en básica. ¿Qué se hace? Se simplifica. La X arriba, la X abajo, simplifico. Esto sigue igual a ¿qué? A 1. A 1. Ha sido una función constante. Ya está. Bueno, ¿Se van con números? ¿Cómo? Si acompañan con números. Si me acompañan con números, si he usado 2x sobre 3, al simplificar me sigue quedando 2/3. Y como les mencioné, puede estar 2/3, puede estar 1.570.000, puede estar el número que usted quiera. Sigue siendo una función constante. Siempre y cuando... Licenciado, ¿puede poner otro ejercicio de la función polinomial? Polinomial, encantado. De las más sencillas, función lineal, que es la primera que se estudia en las funciones polinomiales. 5x más coseno de 30, o voy a poner otro mejor, más e elevado a la quinta. Vean. Esto de aquí puede parecer raro, puede decir, profe, ¿y esto cómo? No importa, esto sigue siendo un número, solamente expresado de otra forma. Es como poner, o más pi también. Pi sigue siendo un número, no es una variable. Yo lo único que tengo que analizar en funciones es donde esté ¿qué? Donde esté la X. Donde esté la X, por ejemplo, la X está en la parte de arriba, está sin cosenos, sin tangentes, está solita, acompañada de un número. Está acompañada del 5, puede estar acompañada del 10, puede estar acompañada hasta de una fracción, del 5 medios, pero sigue esto siendo ¿qué? Sigue siendo ¿qué esto de aquí? Un número, sigue siendo un número. Cuando está acompañado de un número o solita, pero en la parte de arriba, ¿cómo se llama esto? Función, nuevamente, la clasificación más general es polinomial. Aquí me quedo. Polinomial. ¿Por qué es polinomial? Porque los polinomios, y eso como digo, eso se ve en octavo, pero bueno, porque los polinomios tienen la siguiente estructura. Todo polinomio tiene la siguiente estructura. Eso se ve en suma y resta de polinomios, me acuerdo. Bueno, tienes un número cualesquiera acompañado de una X elevado a cualquier potencia. Esta es la estructura polinomial. Y está muy buena la pregunta. Aquí otro número, por ejemplo, puede ser B, puede ser 5, 10, acompañado de un X elevado a alguna potencia, a cualquier otra potencia. Asimismo, otro C y así. Es decir, siempre vamos a tener números acompañados de X elevado a cierta potencia, elevado a la 1, al cuadrado. Esta es una función polinomial, porque tiene esta estructura, es decir, un número acompañado, o bueno, a veces también, eso quiero que quede claro también, a veces puede estar solo la X elevado a la N, y después un número, puede estar, ¿ya? La cuestión es que no deben equivocarse con funciones trigonométricas. ¿Cuándo es una función trigonométrica? Cuando dentro del coseno, del seno, de la tangente, de la función que usted quiera, tengo que, vean qué diferente. Si ven cómo hasta la estructura es diferente, vean. Si ven, la polinomial, la X está arriba, acompañada de una potencia. En cambio, la trigonométrica está dentro del coseno, del seno. Y vean, hagamos una diferencia. En cambio, en la racional, ¿qué pasaba en la racional? Puede estar el número que usted desee, puede estar coseno de 30, puede estar tan, lo que quiera. ¿Y qué tiene que estar obligatoriamente para que sea racional? Debe estar la X. ¿En dónde?
¿Dónde En tiene el que ser la Y? denominador. En el denominador. Ahí es una función racional. ¿Sí? Ahí es una función racional. Y si tienen, como dijo su compañera, que es muy buena la pregunta, dice, pero profe, ¿qué sería esta función de aquí? X a la quinta, 2x a la quinta sobre 6x a la sexta. Ya. A ver, no voy a dar puntos, pero bueno, de medio punto demos. Al que me dice qué función es esta. Polinomial, fraccionaria, ¿qué función sería esta? ¿Y por qué? Si ya dan estas respuestas, porque ya están con las bases al pelo en matemáticas. X arriba, abajo. Constante. Constante, dice. Constante. Constante. No tanto, porque antes, Racional. racional. ¿Quién dijo racional y por qué? Yo, ¿Por qué racional? Racional. porque en ambas consta la X y se puede simplificar. Ya se simplifica. ¿Y cuánto queda en la simplificada? Dos. Dos. Porque la X de mayor potencia está en el denominador. Eso. Al simplificar, se me va a ir esto y aquí me va a quedar x elevado a la 1. Se va a ir todo esto y me va a quedar esto al simplificar. 2 sobre 6x es una función racional. Viendo así, directo, vean. Viendo así, directito, puedo ver que es racional. Pero el problema es que en los exámenes, a usted suponen que ya domina, esto se ve en octavo, noveno y décimo. Dice, ellos ya van a hacer las simplificaciones y se van a dar cuenta que es racional. Pero lo que estoy dándome cuenta es que esas simplificaciones están medio, y que se puede decir esas bases de octavo, noveno y décimo. Bueno, no sé ni quién les daría Pero mejor, no. estamos hablando de siglos cuando estábamos en esa. Pero bueno, vamos a seguir practicando y a eso quiero llegar también. Todas estas bases que estoy mencionando ahora van a ser necesarias para el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Todas esas bases. Entonces, vamos a hacer una simplificación. El que me da la simplificación correcta de esto se lleva un punto ya. Porque sí necesito que recuerden todo esto, porque eso se llama, en cambio, no es funciones. Lo que estoy viendo ahorita como simplificaciones se llama operaciones de la misma base, bueno, de misma base se llama, operaciones de la misma base. Entonces, ¿cuánto queda al hacer esto? Ok, ¿cuánto me queda al hacer esto? Ya, esto, no me digan si es función racional, solo cuánto me queda al hacer toda esta operación. Porque eso vamos a necesitar también para este tema. Aplicar, eso se llama... X elevado a la 6 por X menos 2. No, solo queda un X. Solo queda un X. X menos 1. Solo queda un X. Solo debe quedar un X, porque todas son bases iguales. Todas tienen la X. Y cuando tienen bases iguales, puede dejar expresado en una sola X con una respuesta aquí. A eso tienen que llegar. Potencia. X al cuarto. X de la octava. A ver. X menos 1. No, X a la cuarta, profe. a la cuarta. ¿Quién dijo la cuarta? ¿Quién dijo la cuarta? Yo ¿Por qué? A ver, explíqueles a sus compañeros. ¿Por qué? Porque primero ahí está una multiplicación de X. Muy bien, exacto. Entonces, cuando son bases iguales que se multiplican. Bases exacto. iguales, ahí se suman los exponentes. Eso, Entonces me muy quedaría bien. X Entonces, a la tercera. Eso, en la potencia, en la parte de arriba, les va a quedar, como dijo su compañera, haciendo paso por paso, y eso quiero llegar, yo ya haciendo directo, sale eso, X a la cuarta, está muy bien. Entonces, como dice su compañera, cuando tenemos multiplicación de bases iguales, dejo la base que se repite, que en este caso es X, y sumo las potencias. En este caso es 6 menos 3, signos diferentes, me queda 3, una resta con el signo del mayor, me queda más 3. Y en la parte de abajo, me queda idéntico, no he tocado, solo hice la parte de arriba. Ahora sí, Maritza, creo que era. Explíqueles por qué llega a la cuarta. Si hace eso, ya tiene su punto. Y como es división, los exponentes se restan. ¿Ya? Entonces queda X a la cuarta. Muy Porque el exponente de abajo es negativo. Y se hace Eso. posible. Muy bien, muy bien. Eso, y ahí puede haber aquí, sí, pero si se resta, porque quedó 4, debería quedar 2 si se resta. Y justo le explicó su compañera. Y haciendo pasito a pasito, como dice Luis Fonsi, de suave, suavecito, hacemos lo siguiente. El de arriba... Vamos a analizar un ratito. Exacto, bueno. Le decíamos, cuando son división de bases iguales, dejamos la base y restamos el de arriba menos el de abajo.
pero como el de abajo ya tiene signo, recuerden, esta es de la operación que estamos aplicando, de la resta, ¿sí? Aquí hay que poner un paréntesis, ¿ya? Porque el de abajo ya era negativo y hay que restar. Esto es de la operación que me pide hacer, de restar. Y el otro signo de aquí es propio del denominador. Entonces, al hacer eso, me queda ¿qué? Menos por menos, me queda más. Entonces, me queda 3 más 1. 3 más 1, me queda, ¿cuánto? ¿X elevado a qué? X elevado a la Cuarta. a la cuarta. Maritza, su profe de ser, el que le ha dado, puede morir en paz. Aunque bueno, no sé si... Era está- Jennifer Ortiz, bro. Ah, No, Jennifer, no era yo estaba viendo, pero ya habló la compañera. ¿quién era? Perdón, yo pensé que era Maritza. Jennifer Ortiz, profe. Ok. Eres Ah, ganó la bueno. compañera Liz. Pero está muy bien. Esa es la respuesta. X a la cuarta. Siguiendo. Y eso nuevamente, no es que yo esté dando tema nuevo. Y eso quiero llegar porque han de decir, profe, qué malo que está poniendo sus ejercicios. Y además es fácil, porque los que yo sé poner a mis estudiantes que están ahora en básica intensiva, esto es un caramelo por ellos. Ya, yo sí les pongo cosas que son más complicadas. Pero no quiero llegar a ustedes porque ahí sí se van a traumar y no les voy las siguientes semanas. Conclusión. Todas estas bases, estos pasitos que están aquí, no es que estoy perdiendo tampoco el tiempo, que no quiero dar temas nuevos, pero estos temas que necesito, que son base, necesito que sí dominen. Y aquí les voy a explicar una forma más sencilla de poder hacer este ejercicio, ¿sí? Porque hay una forma más sencilla que a mí me gusta. Esta está correcta, es una de las varias formas, pero les voy a indicar una forma más sencilla. Ok, entonces, si copiaron, les explico la forma que es más sencilla. ¿Ya? Me avisan nomás. Ah, bueno, voy a tomar asistencia. No, bueno, debe un ratito. Voy a tomar asistencia. Copien nomás con calma. Voy a ver. Listo, ahora sí. Verán, una forma más sencilla de hacer divisiones, multiplicaciones, así que tengan medio complejas y que sean bases iguales, esa es la propiedad, que sean bases iguales, es la siguiente. Es dejar expresado todo en forma de multiplicación, igual les va a salir el mismo resultado. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Por ejemplo, usted puede, hay una propiedad en matemáticas que es la siguiente, que usted puede dejar subir o bajar coeficientes, letras, números, siempre y cuando la potencia cambie de signo. Por ejemplo, si yo esto le quiero hacer que baje, va a bajar con x a la menos 6, solo como ejemplo. Por ejemplo, me va a quedar arriba, no le toqué, x menos 3. ¿Qué más no le estoy moviendo? ¿Qué no quiero que se mueva? El x elevado a la menos 1. Lo que yo estoy moviendo es ese 6, perdón. Entonces, ¿cómo me va a bajar? Va a bajar idéntico, va a quedar x, solo le cambio la potencia. La potencia era 6 positivo, me va a quedar menos 6. Eso es una propiedad, ¿ya? Entonces, ¿a qué consiste el truco? No es truco. El procedimiento para mí más sencillo es el siguiente. Dejar expresado todo en una multiplicación, es decir, todo arriba, todo. Entonces, ¿qué está abajo? Abajo está x menos 1. Entonces voy a dejar, y fíjense que es más sencillo. Para mí es más sencillo. Queda x a la 6 arriba, no le toco. X menos 3 tampoco le toco. Y ese menos 1, ¿cómo va a subir? ¿Cómo va a quedar arriba ahora? Si quiero que suba. Positivo. Eso, me queda más 1. ¿Y qué decía la propiedad que justo dijo su compañera? Cuando es multiplicación, dejo la base que es idéntica, que es x, y sumo. 6 menos 3, ¿cuánto me queda? 3 más 1, 4. ya está. Wow. Ya, ¿Y sí, cómo se llama esa función? esta función es polinomial, porque el x está arriba. X a la cuarta, polinomial. No borrará, pero le hice No, voy a función. borrar. No, igual ya se nos acabó la hora. Para que vayan a tomarse su cafecito, se distraigan. No hay problema. Pero bueno, a eso quiero llegar. Vamos a seguir practicando un poco más de estas propiedades porque son la base que necesito para... X. Ajá. Pero está bastante bien. Bueno, no sé si Jennifer vino de otro colegio o algo, pero está bastante bien. Hoy voy a después apoyar con Paola. Pero bueno, sí les dio y ustedes también se olvidaron. Ok, pero a conclusión, siempre que tengan divisiones, multiplicaciones, un consejo, y hasta en las pruebas que tengan poco tiempo, siempre hagan en la parte de arriba, una multiplicación. ¿Sí? Inviertan el signo y vean, es más sencillo.
Para mí se me hizo más sencillo, vean, 6 menos 3, 3 más 1, 4, ya está. En cambio, en el otro hay que estar cuidando los signos, paréntesis, que este menos más no se me vaya, que este y ahí. Cambio aquí directo, ya, sumo ya. ¿Sí? Eso, y a lo que quiero llegar también es, no hay un solo procedimiento, hay varios procedimientos. Ajá, hay varios procedimientos. Igual, entonces nos veríamos en la siguiente hora. Descansen, distráiganse, tómense un cafecito, una agüita de valeriana por el susto. Pero nos vemos a las 11:20. Bueno, 11:21 más o menos. Gracias, Lucy. Bien, nos vemos. Alice. Nos vemos.